Este es su Los criterios. ahorita rúbrica para evaluar exposiciones, estaba en la foto. El tiempo no lo consideren, es, como les dije, depende de ustedes. En todo caso, cambio del tiempo es el contenido, ¿no? El contenido. Ahí están las fuentes, luego viene cuadros comparativos, uso de material, ¿vean? Y acá está dominio de escenario, postura, aporte teórico, referencias y participación activa. Es fuente. ¿Ya? Listo. Y ahí salen sus puntos. Recordarán ustedes que fármaco viene de griego fármaco, ¿no? Fármaco, de ese griego, ¿no? Y logos, como saben ustedes, es ciencia. Entonces, ciencia que estudia el origen, las acciones, las propiedades de las drogas, los fármacos, los organismos, cómo estos se comportan, qué realizan en el organismo, ¿no? En el organismo, vamos a pasar todo esto, miren, el origen puede ser sintético y natural, ¿no? Sintético. El origen, pues, en todo caso, a un inicio los fármacos eran naturales, pues, ¿no? O sea, venían de los tres reinos, ¿no? Después es que se le ha sintetizado a partir digamos, del anillo, por ejemplo, ¿no? Químico de unos y sacaron otro que es sintético en el laboratorio ya. Ahora, en el organismo el fármaco siempre le va a generar ese tipo de respuesta. Puede ser tóxico, o bueno, puede ser, ¿en qué caso sus fines son? Puede ser de diagnóstico, puede ser para realizar experimentos, profiláctico, o sea, de prevención, terapéutico, que es lo que se utiliza en la mayoría de los casos, pero también podría ser tóxico en el caso veneno. ¿Ya? Ahora, toda esta parte de paso a camino más periodo, historia. Y antes de entrar acá, de acá. Entonces, lo que el fármaco, les decía, sintéticos, ¿no? Su síntesis puede ser total o simplemente puede ser una parte, semisintéticos. ¿Ya? Ahora, lo que nos interesa de toda esta parte es que estás. Ay, no está acá tampoco. Está enfermo, ya lo voy a buscar y después les muestro. Pero lo que estamos hablando hoy día es de la farmacocinética, ya ustedes saben qué cosa es, pero dentro de absorción ya habíamos, ya Pierre nos habló, ¿no? De las vías de absorción y de las vías de administración. ¿Sí? Ya habíamos hablado que la rapidez depende de qué tan bien se absorbe el fármaco, ¿sí? Y de eso depende directamente de la vía de administración, como ya ustedes han entendido. Ahora, la dosis va a variar, lógicamente, según la vía de administración. O sea, estamos hablando de la biodisponibilidad, ¿verdad? Si yo doy intravenoso, ¿cuánto? 100%. ¿Sí? Pero si doy, por ejemplo, si le doy
una eritromicina, por ejemplo, vía oral, del 100% que es la tableta, ¿cuánto se absorbe? Solo el 50%. ¿Sí? Entonces, depende de eso. La absorción, como ya de acá le había preguntado, ¿no? ¿De qué depende? Grado de ionización y liposolidad de la droga, obviamente la vía de administración. Ese es un cuadro que está en el libro de Gilman, ahí están las características de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí, de ahí puede lo leer para que entiendan esa parte que conversábamos de rapidez y biodisponibilidad. Está en Goodman, a todos ustedes tienen Goodman, lean entonces esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de saber de los fármacos? Concentración, ya habíamos dicho, esto que nos estaba hablando Jean-Pierre del tamaño de la molécula, ¿no? Qué tan pequeño o grande puede ser la molécula del fármaco. Este de acá tiene que ver. En función a cómo es el preparado del fármaco, si usa o no usa, estamos hablando, por ejemplo, si es una tableta, es una grajea, es una ampolla, perdón, es una cápsula, quise decir, ¿no? ¿Sí? O sea, en función, ahora por ejemplo hay los de se me fue la palabra, la idea es como que se va degradando lento. Hay grajeas vamos a decir, ya degradación lenta, pero voy a buscar el término y les voy a decir. Pero se va poquito a poquito, se va, ¿no? Digamos, liberando en medio curso para que se absorba. ¿Ya? Voy a buscar. Otros factores que influyen, miren, tiene que ver el área y tamaño de superficie de absorción. Obviamente, ¿dónde se va a absorber mejor? ¿En el intestino o en el estómago? Intestino. Si lo veo desde eso, de área y tamaño, obviamente en el intestino. Si comparo yo, ¿dónde es más? ¿En el intestino o en los pulmones? En los pulmones. ¿Por qué? Porque tiene mayor área, 50 metros cuadrados. Por los bronquios, por el árbol bronquial, ¿no? El mayor ahí. ¿Sí? Tiempo de la droga que permanece en contacto con dicha superficie, hemos hablado. ¿Sí? A veces hay fármacos que necesitan estómago vacío, hay fármacos que necesitan que esté más bien el alimento para que se quede ahí y se absorba. ¿Sí? Contenido intraluminal va en relación a eso, y miren lo último, la flora local. Hace un rato lo que decía Damaris, ¿no? En la boca, por ejemplo, en la boca hay bacterias que ya van metabolizando, sintetizando el fármaco. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el estómago y en el intestino. Entonces acá ya habíamos visto algunos que son sin infracción, o sea, en otras palabras, las que hay, las donde metes aguja y las que no metes aguja. ¿Sí? O sea, donde hay corte, mejor dicho, de la epitelio, ¿no? Ya ustedes han visto ahí, los muy liposolubles son básicamente ahí. Que me preguntaban ustedes, ¿en la mucosa bucal o la intrasublingual? Ahí tengo ese fármaco, principalmente la nitroglicerina. Y en casos de pacientes hipertensos, hay uno famoso. ¿Cuál es? El captopril, ¿no? Esos son. La nitroglicerina, fármaco de indicación cuando el paciente tiene, por ejemplo, problemas cardíacos, ¿no? Ahí la nitroglicerina. ¿Sí? ¿Ya? Y esto es lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Sí? En la mucosa bucal, pero bueno, mucosa acá nasal. Ya hemos explicado por qué. El estómago, ya sabemos todo lo que ustedes han conversado hace un rato. Tiene que ver esto, miren, esto de acá. El pH gástrico, ¿no? El pH, y no solamente el pH, sino lo que decíamos, ausencia, tiempo de vaciamiento. Es muy distinto tomarse un jugo que comerse una pachamanca, ¿verdad?
¿Sí? Y esto de acá, la motilidad gastrointestinal. ¿Sí? Cuando estoy comí, ¿cómo está mi motilidad? Se puso lento porque está procesando los alimentos, está absorbiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya me tomé un jugo, hay que motilidad, ¿no? Se pasó de frente y absorbió. ¿Sí? Y esto de acá. pH de 7.4 cuando estoy hablando del intestino. Y miren que el pH gástrico es contra ácido, ¿no? 1, 2. Y a nivel del pie 5 a 6 y en el intestino grueso 8. Es decir, muy básico, ¿verdad? Muy básico. ¿Sí? Este es el ejemplo que hizo Jean-Pierre, ¿no? De la aspirina en el estómago y las bases mejor en el intestino. ¿Sí? Presencia de alimento, ya hemos entendido eso. Y en el colon, miren lo que les decía hace un rato. La velocidad de absorción es menor. Su biodisponibilidad puede ser bueno, ¿no? Por lo que ustedes mencionaban. Pero la velocidad de absorción es un poco más lenta. ¿Sí? Es muy, no malentiendan, ¿no? Por decirlo así. Muy distinto es rapidez con disponibilidad. O sea, que se quede, que se absorba el fármaco. Tengo bastante fármaco, ¿verdad? Pero si está muriendo el paciente, ¿para qué le pongo por el colon por más que llegue bastante? ¿No? ¿Sí? Los pulmones, ya habíamos dicho, miren sus superficies bastante y sobre todo se absorben, pues, ¿no? Gases y líquidos volátiles, oxígeno, anestésicos, aerosoles. Hay el famoso salbutamol, ¿no? Hay algún corticoide también, hay uno que es muy famoso, por ejemplo, que se llama fluticasona, ¿no? Es un corticoide que se le da, pues, ¿no? A los niñitos, sobre todo, cuando tienen problemas de obstrucción pulmonar, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces esto de acá ya hemos hablado, intramuscular ya saben ustedes, dentro de la distribución tal vez lo que faltó es esto de acá. La distribución depende de qué gasto acá, ¿no? De nada sirve que el fármaco esté en el vaso sanguíneo si la sístole y la diástole no está funcionando bien. ¿Se entiende? Si el vaso sanguíneo, o sea, si el lumen del vaso sanguíneo es así, pero un viejito ya está así. ¿Entienden? Es como en las carreteras igual, ¿no? Hay congestión, ¿llegas rápido? No, llegas tarde. ¿Sí? A eso se refiere esto de que hay el volumen hídrico. ¿Cuánto de sangre hay en el lugar? ¿Sí? Y los otros factores es casi muy parecido a lo que ves en absorción, que son esto de acá. De esto nos ha hablado Jean-Pierre, pero miren, tiene que ver el gradiente de pH en el líquido, ¿no? Intra y extracelular. Depende de eso. Eso de osmolaridad. ¿Recuerdan ustedes osmolaridad? ¿No se recuerdan? Que pase, entonces tiene que ver eso. La distribución depende de esos factores. La liposolubilidad, la partición del fármaco entre sangre y tejido, gradiente de pH y la unión a las proteínas, ¿no? ¿Ya? Cuando el fármaco dice sufrió los procesos de absorción, ingresa a la sangre y el plasma sanguíneo se liga a proteínas. El resto circula en forma libre. La fracción libre es la que produce la acción, ¿no? Y la que llega al sitio de acción. La fracción libre nada más. ¿Y el resto? ¿Qué sucede con el resto hoy en día? Está unido a las proteínas. Ya, pero ¿qué pasa? ¿A dónde se va? A tejidos de almacenamiento.
La grasa. Una opción es que vaya al tejido de almacenamiento y la otra opción es también pues, que vaya hacia el lugar donde fuera libre y lo van a botar bien. ¿Sí? Pero también una porción podría ir al hígado, lo metabolizan, para que lo boten. En el riñón mismo también, lo metabolizan y lo botan. ¿Sí? Entonces, ahí tienen algunos más, aparte de los que nos presentó Jean-Pierre, pero de entre ellos, los fármacos se ligan principalmente a la albúmina. Y esta es la parte que quería mostrarles, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente tiene problemas de hipoalbuminemia, o sea, tiene problemas en el hígado, por ejemplo, o desnutrición, o esto que le puede pasar a las chicas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fármaco? No hay albúmina para que se ligue, entonces el fármaco va a hacer su acción, recuerden que es la fracción libre la que actúa, ¿no? Hace su acción, e inclusive podría llegar a esto. Toxicidad. Toxicidad. ¿Y qué pasa si yo tengo dos fármacos distintos que se están peleando por la albúmina? ¿Qué podría pasar? Efecto adverso. No, de uno de los fármacos podría no, o sea, digamos, su acción podría aumentarse, o lo contrario, podría disminuir del otro. ¿Sí? O el otro podría generar, al ver mucha acción o fracción libre del que no está ligado, ¿qué podría generar? Una vez más, toxicidad. ¿Sí? Y el otro depósito, ¿no? Depósito. ¿Sí? Un ejemplo, diazepam, por ejemplo. ¿No? Te tomaste tu diazepam y justo tomaste otro fármaco con el cual está tal vez ahí realizando su interacción. ¿No? Supuestamente el diazepam debería de durar unas 8 horas. Tomaste, después al sprint de 8 horas, supuestamente ya no hay el efecto. Vas manejando. Y de repente de nuevo te da tu sueño. Actúa la parte sedante. ¿Qué pasó? Tal vez mucha fracción que se quedó pegado, la albúmina se libera y apoyo a realizar su acción. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y te da de nuevo, somnoliento, ¿verdad? Esa es la parte ahí donde nos quedamos. Les voy a pasar a la vez dos artículos. Ustedes deciden, ¿quieren leer libro o artículo? Porque el libro tiene la bondad de que el capítulo entero. En cambio, artículos no te dice todo. Entonces dirán, porque si es libro, o sea, para que complementen esta parte. Porque para ser sinceros también, pues, por más ustedes que hagan su exposición se luzcan, a veces no cubre todo, ¿verdad? Entonces necesitan leer también, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes deciden, ¿libro o artículo? Artículo quieren, ya, 2 artículos sobre esta parte, esta primera parte, en general todo, ya, de farmacocinética, ¿sí? Para que complementen las partes que ¿Usted nos va a pasar o les voy a pasar. Voy a pasar. Una parte que no recuerdo los que y finalmente, jóvenes, en 5 minutos finales, farmacología es la ciencia que trata el estudio de los medicamentos. Miren, medicamento, fármaco, sustancia química que interactúa con el sistema biológico modificando su comportamiento. Farmacología es la ciencia que trata, pero el medicamento y fármaco es la sustancia. ¿Sí?
Tóxico, ya saben ustedes qué cosa es, pero miren acá. Droga. Sustancia de origen natural o sintético de la que se abusa por sus efectos placenteros y recreativos. Cuando hablo de por sí ya de algo ilícito, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué al fármaco en general yo le podría decir droga? Porque son de origen natural. ¿Ah? Por su origen. Por su origen ya puede ser porque son, pues al final son sustancias también, pues, ¿no? Naturales. Que son naturales o sintéticos. La diferencia está en que deja de ser droga, o sea, es una droga al final, pero deja de serlo cuando yo, o sea, en otras palabras, se convierte en medicamento Fin terapéutico. cuando yo lo utilizo con fines terapéuticos, de diagnóstico, todo lo que vieron en la diapositiva anterior, profilácticos, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahí. Cambio, cuando ya se mete a otros asuntos que ustedes saben, ya es buscando otros efectos, ¿no? Placenteros, recreativos, se pelearon con su enamorado, se quieren pepear, cosas así, ¿no? ¿Ya? Siempre todos los fármacos tienen su nombre químico, tienen su nombre genérico y tienen su nombre comercial. Recuerden, nombre químico, ahí está, por ejemplo, de la meperidina, ¿no? Grandote, ¿verdad? ¿Sí? Porque obedece a todo lo que tiene de la parte, digamos, química del fármaco, sus anillos, sus enlaces y todo lo demás. Nombre genérico es el nombre que se le da al fármaco dentro del sistema, ¿no?, que ellos emplean. En cambio, de acá ya depende de la empresa o del fabricante que produce ese fármaco, ¿no? Por ejemplo, amoxicilina, un montón de nombres, ¿verdad? Ahora, el profesional de la salud, ¿con cuál de los dos o cuál de los tres hace su receta? Con el genérico. ¿Por qué no puede ser con el comercial? Porque la persona que lo compra, o sea, si le dice el menor, obviamente que va a estar buscando todavía. Aunque hay médicos que te dan el comercial. ¿Por qué? Porque obedece un poco a su experiencia. O sea, dentro, tú puedes darle el nombre genérico, ¿ya? Pero puedes poner entre paréntesis el nombre comercial. Por ejemplo, yo puedo poner naproxen, pero puedo poner Napromax. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La marca. Ya sé que es la marca, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el Napromax que no tiene un naproxeno que cuesta el blister un solo? Control de calidad. Claro, el control de calidad va en relación a que tal vez tiene un protector entérico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, en cambio el otro me va a irritar el estómago tal vez. ¿Se entiende? Entonces, por eso que te cuesta más. O podría ser que el comercial tiene mejor, por ejemplo, difusión en cierto lugar. Y si tiene mejor difusión, va a ser más efectivo para tratar determinada enfermedad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Entonces digo, las definiciones. Tengo familia farmacológica. Estas son las familias. Agrupa fármacos con propiedades similares. Beta bloqueadores, calcio antagonistas y ECAs. Y en general, ¿qué cosas son? Familia. No, son antihipertensivos. Yeah. Antihipertensivos yo tengo beta bloqueadores, tengo calcio antagonistas y tengo inhibidores de la enzima convertidora. ¿Sí? Todos son antihipertensivos. Ellos son, o sea, si se dan cuenta, la clasificación terapéutica agrupa familias por afinidad terapéutica, o sea, puede ser antihipertensivos, puede ser antiinflamatorios, puede ser anticoagulantes. Pero dentro de los antihipertensivos yo tengo con propiedades similares.
O sea, es decir, ¿dónde actúan? Para ser específico, su mecanismo de acción, ¿dónde es? Este de acá es un antihipertensivo, pero actúa bloqueando, ¿qué cosa? Los receptores beta. Este de acá, ¿qué cosa? Son antagonistas del calcio. Y este de acá, ¿qué hacen? Inhiben la enzima convertidora. Pero a la vez me están haciendo hipertensión. O sea, están disminuyendo la presión arterial. Y los antiinflamatorios, ya ustedes ya conocen. Los más conocidos, ¿cuáles son? Los AINES. Pero también hay otros. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles, Jenny? Hace un ratito te dije. Te dije hace un ratito. Los corticoides. Los corticoides. ¿Sí? Entonces, son diferentes, ¿verdad? Pero son igual anticoagulantes, ¿no? Y así. ¿Sí? Entonces, yo veo en un fármaco todo eso. O sea, dentro de lo que ustedes recuerdan, nombre, familia, mecanismo de acción, para qué está indicado, cuál es su ruta de administración, cuáles son efectos secundarios, contribución, dosis y consideraciones especiales, ¿no? Esto es lo que les decía hace un rato, lo que no me recordaba. Hay fármacos que tienen liberación convencional, pero también hay otros que tienen liberación, ¿no? Más lenta, ¿no? Más lenta, ¿sí? De liberación prolongada se llama eso, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden observar, miren, cómo van los gráficos, cómo se van distribuyendo, ¿no? Miren la cápsula, por ejemplo, tiene su comprimido, o sea, su gelatina ahí, llega ahí en la zona y recién se degrada y comienza, ¿no?, a liberarse su contenido, ¿sí? Entonces, dentro de las formas sólidas yo tengo los comprimidos, que son los más famosos, ¿no? Tengo los comprimidos recubiertos, por alguna razón, tal vez quiero que dure y que el ácido del estómago no lo dañe al fármaco, entonces le pongo su recubierto, ¿sí? Las tabletas, y miren cómo son los comprimidos convencionales. Primero, ¿qué cosa? Esta es la tableta. ¿Qué tienes en primer lugar? Desintegradas en granos, y esos de ahí se siguen desintegrando y se generan partículas más pequeñas, ¿no? Entonces la liberación de por sí tiene también sus fases, ¿no? Desintegración, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí no está, desintegración, ¿qué más? Si está, miren, disolución, ¿no? Primero se desintegran, grande la tableta sólida, se hacen partículas B, y luego en el líquido, en el fluido, lo que decía hace un rato él, ¿no? O sea, de la biodisponibilidad, ¿no? Perdón, de la concentración. La solución concentrada. Sí, pero tiene otro nombre. Hace un rato lo que mencionaste en tu exposición. Velocidad de Disolución. no. Ya, el hecho es que el fármaco en su contenido se disuelve en una cantidad de líquido, ¿no? Eso de ahí es la disolución. Si hay buena disolución, miren, buena disolución limitada o recontra limitada disolución. Entonces, depende de esas cosas también para que el fármaco pueda absorberse bien, ¿sí? Para que tenga buena disponibilidad. Bueno, acá hay algunas más. Dentro de las formas también tenemos los líquidos, los sueros, ¿no? ¿Sí? Que puede ser solución. La solución tiene una característica que tiene un solvente y tiene un solúvel. Solvente es el agua, ¿no?, en el que está distribuido el principio activo que vendría a ser el solúvel. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces ese de ahí es una solución. ¿Sí?
Las soluciones pueden ser jarabe, duchas, enemas, enjuagues bucales, ampollas, gotas nasales, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen. Dentro de lo que usamos en odontología, hay que diferenciar que el jarabe tiene por lo general azúcar, ¿no? Dulce, en otras palabras. Cosa que no tiene, por ejemplo, el elixir, ¿no? Que es alcohol, agua y una sustancia medicamentosa. Emulsión, loción, y hay otro, no sé si está acá, la suspensión, ¿no? La suspensión a veces no tiene contenido azucarado, sabe feo, sabe feo. Pero ¿cuál es la otra diferencia? Es que viene el principio activo que ustedes tienen que preparar, o sea, son partículas que vienen en la botellita. Ustedes tienen que echarle agüita y recién preparar. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Para qué es eso? ¿A qué se debe eso? Para conservar el fármaco. Casi por ahí. Otra idea. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre jarabe y suspensión? Ella, ¿qué tienes que mezclar? Sí, o sea, ya eso estamos diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el jarabe viene, en otras palabras, ya como líquido, ¿no? Ya está mezclado el principio activo con el líquido. Yo no tengo nada que hacer más que darle. En la suspensión creo que viene un contenido lechoso que tienes que... Ya, por eso. ¿Por qué? ¿Para qué hago eso? ¿Por qué? ¿Por qué dices, por ejemplo, pero por qué me dan suspensión? ¿Por qué no me dan el jarabe y ya listo? ¿Por qué? Es más, el jarabe tú lo usas, te sobró la mitad de botellita, lo puedes guardar. En cambio, la suspensión Una vez que lo uses ya no solo puedes. dura 7 días. Lo mezclaste, así que te quede la mitad, igual lo tienes que botar y ya no sirve. Ahí le estoy dando la respuesta. De un solo uso. No, porque las partículas fácilmente se malogran, se degradan. Necesitas tú prepararlo recién cuando lo vas a usar. El jarabe no, el jarabe está en la tienda expendido, ¿no? En cambio en la tienda, en el otro, está solo el polvito. Tiene que ver un poco por el mantenimiento, pues, ¿no? Del fármaco. ¿Sí? Las tabletas, ahí están, son las unidades de dosis única hechas al comprimir el medicamento en polvo, en un molde, puede ser sublingual, puede tener capa entérica, ¿no? Y el aerosol que están viendo al otro lado, que es el famoso salbutamol, ¿no? Las cápsulas, ¿no? Son igual. El contenido del medicamento está en gránulos y están cubiertos por una gelatina que viene a ser la cápsula. Y el supositorio abajo, ¿no? Mezcla de medicamentos con bases firmes que luego se moldean para ser acomodados en orificio y ustedes están leyendo. ¿Ya? Sí, alguna vez yo agarré, pues, ¿no? La cápsula de curioso, de pequeñito, lo saqué, ¿no? ¿Y qué cosa es esta? Y la mordí. Sí, pues es una gelatina, ¿no? Una gelatina. ¿Ya? Y las tabletas sublinguales, lo que ustedes ya han aprendido, ¿no? Evita el tracto gastrointestinal, su acción rápida y todo lo demás. Y esas son las tabletas también que lo puedes pegar a la mucosa igual. ¿Sí? Igual se va a absorber. ¿Sí? Esos son los comprimidos bioadhesivos, es otro tema. Es otro tema. Eso es de... Estos son algunos comprimidos de recubrimiento entérico. Cuando miren ahí un comprimido, cómo actúa, cómo va la solución y cómo va la cápsula. Miren, el esquema es evidente, ¿verdad? ¿Cuál de los tres tiene menos dificultad? La solución. Obviamente la solución, ¿verdad? ¿Quién seguiría? El comprimido. ¿Seguro? No, La cápsula. Luego el comprimido, miren, tiene que desintegrarse más, se demora más. ¿Sí? Listo.
Y ahí están las formas, las vías, ¿no? Listo, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Pero por en cuanto a la estructura de la monografía, Les dicto, ya no traje mi pluma. Obviamente el título, digo la carátula, ¿no? Ahí ya está su título, ¿sí? Después ponen su introducción. Introducción. Luego pone el contenido. El contenido. ¿Cuánto pueden hacer? Depende de ustedes. Mínimo será pues unas 20 hojas más o menos. Esa es la parte, ¿no? Más. Marco teórico ponemos. Ese es el contenido. La monografía es el marco teórico, ¿no? La base teórica. Recuerden que cada párrafo tiene su referencia, ¿no? Recuerden que cada párrafo tiene su referencia. Es decir, si bien es cierto, no tengo una monografía por acá, pero para que tengan una idea, vamos a ver, acá hay una tesis, naval, tesis. Acá hay una del muchacho. Miren, por ejemplo, dice, ¿no? La cefalometría de desaparición es una herramienta vital en el diagnóstico de todo lo demás. 1. ¿Quién es el 1? un artículo. Claro, entonces, abajo 2. Entonces, esas llamadas Está en la referencia. están en la referencia. Quiero. Vancouver. Según Vancouver. Vancouver. Obviamente esta es una tesis, pero es la misma manera. Es la misma manera. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ya me estoy olvidando, antes de la introducción va el índice, ¿no? El índice. El índice. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En primer lugar, generar el índice. ¿Ya? Según el índice, van buscando lo que van a hacer. Acá nos guiamos de esta misma tesis, ¿ya? Antes de pasar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a volver. Por ejemplo, ahí está. El subtítulo acá es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pues 1.1, supongo. Y acá sigue la llamada, ¿no? Según Vancouver. Para inteligencia artificial, definición. Si tu tema era farmacocinética, definición. ¿Qué cosa es farmacocinética? ¿No? Y vuelvo ahí, esa definición no lo voy a sacar de un libro, eso es lo que les estoy diciendo, sino esta definición que ellos están poniendo, 50, ya no es de libro, es de un artículo de investigación. ¿No? Entonces, a la siguiente pone todo eso que están viendo es de otro artículo. Más abajo dice un subtítulo, inteligencia artificial aplicada a la odontología. O sea, dentro de ese capítulo de inteligencia artificial hay un subtítulo que se llama inteligencia artificial aplicada a la odontología. Vuelvo a farmacocinética. Farmacocinética, definición. A la siguiente, ¿qué tendría que hacer?
etapas de la farmacocinética. ¿Cuál es la primera etapa? Liberación. Liberación. Entonces, igual, ¿no? Todo lo que ponga de liberación con su referencia. Luego, absorción. Todo lo que ponga de absorción con su referencia. ¿Sí? Y ahí viene la parte bonita, ustedes van a aprender. No me vas a poner lo que ya es obvio. Porque, ¿cuál es la diferencia en el artículo de investigación? Que te ponen datos interesantes. Como por ejemplo, para que me entiendan, estamos hablando de la absorción, que los alimentos y todo lo demás. Tal vez en el artículo tú encontraste que hay ciertos fármacos que se distribuyen mejor porque el estómago está vacío. ¿No? Leíste eso y pones ese dato. ¿Me deja entender? Pero de por sí es un poco pega, ¿no? Parafraseado. Porque El copy y pega es tú lees, tú pegas. En cambio, el parafraseado es lo que tú estás entendiendo, lo pones. no, porque yo cuando estaba viendo eso de cómo redactar una monografía, decía, y además decía que es un poco pega también de lo que dice el artículo y tienes que después de eso, posteriormente, expresar. Claro, pero ese es ya un poco más complicado. Lo único que yo te estoy diciendo es que tú lees el artículo y vas escribiendo lo que vas entendiendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, te haces fácil. 30% lo escribes. Pero olvídate de tus libros, porque cuando tú te pones como meta al poner, te estás olvidando el propósito real de eso, es que tú entiendas lo que estás escribiendo. Si al final tú vas a salir trome en qué, en farmacodinámica, nadie te va a ganar en farmacodinámica porque se supone que te has leído muchos artículos al respecto, para que hagas ese pedazo, ese pedazo, ese pedazo. El número de los artículos aparece como 50, 52. ¿Cómo se puede? Por eso te vuelvo a decir, Jesse, si tú vienes y me traes tu monografía que tiene 10 artículos, ¿qué diré yo? No solo un ejemplo, ¿qué diré? Ese Yendel no ha trabajado. Viene Damaris y me trae una monografía, voy a exagerar, con 100 artículos, ¿yo qué digo? No, esta chica ha leído, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo no te voy a decir, Yendel, tienes que sacar 20. Porque si te digo 20, yo ya los conozco. ¿Qué van a hacer? Van a buscar 20. ¿Me dejo entender? Por eso les estoy diciendo el contenido depende de ustedes. Y no es lo mismo, bueno, porque varía. Cuando él habla de absorción, le puede poner 3 referencias a absorción. Cuando habla de farmacodinámica y le toca hablar de sinergismo, le puede poner 10 referencias. ¿Sí? O sea, eso no significa que de ella está mejor que de él, sino depende del contenido. O sea, depende de lo que estás tratando en ese sentido. Lo que a mí me interesa es qué cosa vas a poner en el contenido. Y créanme que voy a ser justos con ustedes, yo voy a leer sus monografías. Entonces, sus monografías, obviamente, me la tienen que entregar una semana antes al promedio final para yo tomar ese tiempo, leer y ponerle su nota lo más justo posible. Eso es lo que dije hace un rato. Siempre ustedes me van a ir mostrando sus avances y yo te voy a decir, ese de acá no pasa nada, esto sí está bien, pero eso. ¿Sí? Por eso es que ustedes con tiempo están haciendo todo eso. O sea, es decir, llegan a sus casas y ¿qué tendrían que hacer? Comenzar a buscar. Ustedes se han matriculado a un ciclo verano donde se supone que es así, pues, ¿no? No es relax. Ya no hay. Entonces, la última parte ya vendría a ser conclusiones, nos estamos olvidando de lo que nos ha preguntado, conclusiones y final y referencia. Eso es todo. Y con Marco.
el doctor dijo que lo va a ver del peso al finalizar. ¿Cómo? El peso de los... Sí, ya pensé ya. Su monografía tiene mayor valor. Tiene 30%. Su examen 25, su otro examen 25 y el 20% restante es su exposición. O sea, Exposición 20, 30 tu monografía. Y tus dos exámenes valen 50. O sea, 25, 25. Págalo por favor.